Los niños de la escuela dominical que pueden bajar a Mateo capítulo 26, versículo 47 al 56. Dice allí la palabra de Dios: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirá las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Señor, te damos gracias por tus misericordias, por tus bondades, por permitirnos, Señor, estar reunidos en paz en tu casa de oración y puerta del cielo. Te pedimos, oh Dios, que tú bendiga tu palabra, ayuda a tu siervo en sus debilidades y que podamos, Señor, recibir esta palabra en nuestros corazones y aprender de ella. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como todos sabemos, hermano, en muchos países la gente se saluda dándose un beso. Por ejemplo, en Rusia, los hombres se besan en la boca y en los cachetes cuando se saludan. Pero en Oriente, entre los orientales, el beso es una costumbre muy antigua que expresaba afecto. Y hasta el día de hoy, entre los judíos, si usted ve los ortodoxos, ellos se besan. Y en muchas familias, lo cual no está mal, que besen a sus hijos. En la iglesia primitiva, los hermanos se besaban fraternalmente. Por eso se habla de ósculo santo en la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy se discute de que si los hermanos o las hermanas deben besarse de esa manera. Bueno, y es una opción personal. Ahora bien, al parecer Judas lo hizo rápidamente, como no dejando lugar a duda que estaba señalando a quién le estaba entregando, a quién debían de arrestar. También se interpreta que lo hizo en forma de despedida, porque también los orientales al despedirse se daban un beso. Lo cierto es que no hay beso tan histórico como este, hermano, porque este beso significó la traición más grande de la historia. El beso de Judas significó la traición más grande de la historia. La hipocresía de Judas llegó a su colmo cuando él empleó esta señal de amistad como una señal de identificación para entregar a su mejor amigo a los enemigos que sabía que querían matarlo. Habrá sido uno de los momentos más tristes para Jesús que uno de los suyos, que duró 3 años y medio andando con él, siendo enseñado por él, lo estaba entregando. Y Mateo identifica a Judas otra vez como uno de los 12. O sea, era del grupo íntimo del Señor. Y parece ser que Mateo quería decir, aunque parezca imposible, él era uno de los 12. Se conoce el beso de Judas como el símbolo de la traición más grande jamás realizado por esa razón. En el libro clásico de la Divina Comedia, pesado de leer, camarena, la Divina Comedia es un libro de Dante Alighieri. El infierno es representado como un enorme valle cónico y está dividido en 9 niveles o círculos, cada cual es más profundo y estrecho que el anterior. Es un libro, hermano, que yo
estaba revisándolo de nuevo y a veces me daba seguir, porque también hay niveles del limbo, hay niveles del paraíso. O sea, Dante Alighieri escribió esto con una mente florentina de aquellos tiempos de 1300, o sea, con una mente muy influenciado por la Iglesia Católica. Ahora bien, para llegar a ese círculo, al último círculo, había que cruzar el Aqueronte. Y las almas lo hacen a través de la barca de Caronte, pagándole un dinero para llegar a este lugar. Y aquí hay muchas cosas en las cuales podemos abundar y pasando todo el tiempo hablando de este libro, pero en ese sentido los pecadores más cercanos a Dios, los que iban ya cruzando la barca, y a la luz de, es decir, puestos en los primeros círculos, son los incontinentes, que incluyen a los lujuriosos, los glotones, los avaros y los iracundos. Siguen los violentos que fueron cegados por la pasión, si bien a un nivel de inteligencia mayor que los primeros. Los últimos ubicados son los políticos, que le llamaban los malabolsos, o sea, que vivían en todo el tiempo, han dicho de los políticos eso. Son los fraudulentos y los traidores que quisieron y realizaron el mal conscientemente. Oiga eso, ponen a los políticos como aquellas personas que hicieron el mal conscientemente. Y son entre los traidores hay 4 categorías en esa narración. Están los Cainán, van los traidores a la familia. Están los Atenora, los traidores a la patria. A Ptolomeo, los traidores a los huéspedes. Y a Judeca, los traidores a los benefactores y a Dios. Esos van al último círculo ya. Hermano, y como usted el libro, ese último círculo es horroroso, es lo más malo del infierno. Todos los que están mencionados van al infierno, pero estos van al lugar peor. Y ahí, hermano, en ese lugar es que entra Judas. ¿Por qué? Porque en el libro la traición es la mayor, es el pecado más grande que se puede hacer, y más cuando se hace ante Dios, contra Dios. Teológicamente no estamos de acuerdo con Dante. Pero esto nos sirve para ilustrar, como ilustración para que veamos lo malo que es el pecado de la traición, hermano. Y no es solamente la traición de Judas, sino cualquier traición. En estos días nos estamos dando cuenta con los políticos, cómo ellos se están traicionando para cruzarse entre ellos en estos días, hermano. Y en otros lugares también. Y los traidores irán al lugar más profundo del infierno, según este libro. Y esto debe servirnos, hermano, como una ilustración para prevenirnos de ese pecado. Y no solamente estoy hablando de la traición en la iglesia, sino de la traición en el matrimonio, de la traición en las amistades, de cualquier traición. Dios los juzga a ese nivel. O sea que tenemos que tener cuidado, hermano, a quienes estamos traicionando. Ahora bien, con la ayuda del Señor, de muchos hombres que fueron usados por Dios para hablar del caso de Judas, vamos a algunos aspectos de su vida. Vamos a ver una pequeña biografía de Judas. En realidad, todos los 4 escritores de los evangelios hablan específicamente de Judas como uno de los 12. O sea, Judas estaba entre el grupo de los elegidos. Mientras que a ningún otro discípulo se le designa de manera individual, de ese modo a Judas se le llama en los evangelios uno de los 12. Los escritores identificaron claramente a Judas como el que traicionó a Jesús. Pero no se refieren a él de una manera peyorativa, ni mucho menos, ni de desprecio. No hablan de Judas como otros hablaron, como veremos más adelante. Judas es descrito como el que traicionó a Jesús. No dice que los apóstoles le cayeron arriba, no dice que... no, nada de eso, hermano. Pero después de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, y que Judas se ahorcó, salieron algunos escritos extrabíblicos acerca de Judas, queriendo acusar a Judas de su maldad. En los escritos apócrifos, en la historia de José de Arimatea, enseña que Judas era hijo del hermano del sumo sacerdote Caifás, y que fue enviado por Caifás a infiltrarse entre los discípulos y así de esa manera estar cerca de Jesús para cuando lo fuera a traicionar. Esos son escritos, hermanos, que se escribieron para describir lo que quedó de Judas siendo odiado por las demás personas en esos tiempos.
Según otro escrito apócrifo, hecho de Pilato, Judas fue a casa después de la traición y encontró a su mujer asando un pollo. Cuando le confesó que a ella, que planeaba matarse porque tenía miedo de que Jesús resucitara de los muertos y se vengara de él, es un escrito, hermano, que hay. La esposa contestó que Jesús no resucitaría de los muertos, más de lo que el pollo que estaba asando podría saltar del fuego y cantar. Y dice el escrito que el pollo salió vivo cantando del fuego. Un manuscrito antiguo llamado Narrativas Cápticas del ministerio y la pasión de Cristo sostenía que la mujer de Judas era sumamente codiciosa y que él era solamente el peón de esa mujer y que fue ella que lo instó a vender a Judas al Señor por 30 piezas de plata. Y un escrito del siglo XII llamado Obra Legendaria afirma que los padres de Judas lo arrojaron al mar porque desde que lo vieron de chiquito lo vieron como un demonio. Y que él creció, se pudo salvar y que él creció y que llegó a estar cerca de Jesús. Hermano, tales relatos extraños son comunes en esa literatura extrabíblica posteriormente a los tiempos apostólicos. Se inventaron para demostrar la vileza de Judas y para revelar el desprecio con el cual veían a este traidor. Por el contrario, los escritos del Nuevo Testamento, los evangelios, simplemente lo llaman uno de los 12. No se pusieron a ponerle nombre ni a inventar cosas, sino el que traicionó a Jesús. Y Judas era un hombre común y corriente en aquellos tiempos. Su nombre hebreo significa alabanza. El nombre de Judas significa alabanza. Es un nombre propio frecuentemente usado tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo. Usted va a encontrar muchos Judas en la Biblia. Y era procedente de una ciudad llamada Queriot, por eso la llama Judas el Queriote o el Icariote. Por lo cual, de esa manera se distinguía de los otros discípulos de Jesús que tenían el mismo nombre. Ahora bien, él era el único apóstol que no era galileo, sino de otra región. Judas era un creyente profesante que junto a los 11 profesó creer en Cristo. Pero era hombre hipócrita, el cual Jesús le llamó diablo. Y que aunque aparentaba estar interesado en el bien de los demás, solamente le interesaba su propio bien. Por eso el Señor lo llama en Juan 17 el hijo de perdición. Ahora, ¿qué oficio desempeñó Judas, hermano? En primer lugar, fue un discípulo. Al ser seguidor de Jesús, Judas era contado entre los discípulos del Señor. Seguramente que cuando comenzó a bautizar, él también tomó parte en eso bautizar, o fue bautizado quizá por Juan el Bautista. Pero Judas fue un falso discípulo. ¿Y cómo identificamos un falso discípulo, hermano? Un falso discípulo se caracteriza por el engaño y la hipocresía. Se disfraza con apariencia de devoción hacia Cristo, hacia su palabra y hacia su iglesia. Es como una cizaña plantada entre el trigo que no se puede identificar. Quien la va a identificar es el Señor. Solamente Dios puede identificarlo con certeza que es cizaña. El falso cristiano rinde homenaje a Cristo por fuera, pero por dentro no está adorando al Señor. Son muestras externas, hermano, y eso pasa hasta en las iglesias. Personas que son, como decía el pastor Samuel Nina, son como los picapollos chinos, traídos por fuera y por dentro llenos de sangre. Pero cuando un falso creyente se enfrenta a un precio que debe pagar por su asociación con Cristo, ahí tú lo identifica. O sea, usted identifica a un falso creyente cuando tiene que sufrir por Cristo. Regularmente los falsos creyentes, hermano, cuando tienen que sufrir por Cristo, salen huyendo. O traicionan la causa de Cristo. Y ahí queda identificado como impostor. Pero también Judas no solo fue un discípulo de Cristo, fue un apóstol de Cristo. No solamente pertenecía al círculo íntimo de Jesucristo, sino que fue dado el título de apóstol, el título más alto jamás concedido a un siervo de Dios en ese tiempo, en el Nuevo Testamento.
Los apóstoles fueron comisionados por el Señor. Perdón. Y Judas estaba dentro de esos hombres. Y hizo un milagro, echó fuera demonios, hizo todas estas cosas. Los falsos hacen eso también. Perdón. Dios le permite, hermano. Yo tengo algo aquí, hermano, gracias. Dios le permite hacer estas cosas. Pero sobre todo las cosas también, él era el tesorero, el que manejaba la finanza del Señor, o de todo. Él llegó a convertirse en quien era el administrador de todo lo que se le daba al ministerio del Señor. Y le voy a decir una cosa, hermano, se aportaba, ahí aparecen las mujeres, la esposa de algunos funcionarios que incluso ayudaban para el ministerio y otras ofrendas que llegaban de seguro, y Judas administraba todo eso. Era él quien manejaba la finanza y a quien se le confiaba el dinero de todos los demás, incluyendo el del Señor. Pero dice la palabra de Dios en Juan 12:6 que él era ladrón. Él confundía los números. Y era un hombre que tenía puesto su vista en el dinero, en los bienes de este mundo. Y Judas también contaba con muchos beneficios, hermano. Un buen trato. Judas fue siempre tratado muy bien por nuestro Señor Jesucristo, aunque Jesús lo escogió sabiendo que era él que lo iba a entregar. En ningún momento se ve al Señor Jesucristo, en ningún momento menospreciando a Judas. Inclusive, en la cena, él le lavó los pies a Judas. Hizo un trabajo de esclavo para este hombre. Y él contaba con el apoyo del Señor, aunque parece que entre los 12, él no era el más allegado al maestro, como lo eran quizás Pedro y Juan. No obstante, Judas contaba con el apoyo de su Señor. Cuando se cogieron 12 canastas, en los milagros Judas estaba ahí recogiendo canastas y administrando todo lo que quedó. También fue enseñado a orar junto con los demás apóstoles. Cuando los discípulos querían aprender a orar, Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro. Y Judas estaba allí junto con ellos aprendiendo a orar. Es decir, que Judas era un miembro de la iglesia, que estaba haciendo todas las cosas que tenía que hacerse. Escuchó los sermones más importantes del Señor Jesucristo. Judas, al pertenecer al grupo cercano de los 12, pudo escuchar de cerca los sermones y enseñanzas que Cristo daba a la multitud. Presenció los milagros del Señor. Él fue testigo ocular de primera mano de todos los milagros que hizo el Señor. Él contaba con la confianza de los demás y también del Señor. Aún sabiendo lo que había verdaderamente en el corazón de Judas, Jesús nunca dijo a los demás apóstoles nada acerca de quién verdaderamente era Judas ni lo que iba a hacer. Y eso tiene una lección para nosotros, hermano. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de alguien que ande mal, porque Dios va a sacar a la luz lo que hay en los corazones. Ahí Dios sacó la luz. En el Salmo 42:9, un salmo profético sobre Judas, dice: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, Señor, confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Participaba de la mesa con Jesús. La última cena del Señor fue una celebración íntima de la Pascua, donde Jesús instituyó la celebración de la Santa Cena, que simboliza el nuevo pacto en su sangre. Ese día Judas estaba allí junto al Señor. Y Jesús comió en la mesa juntamente con Judas, su enemigo. Él conocía la intimidad del Señor porque sabía dónde el Señor iba a orar. Dice la Escritura que él sabía los lugares donde Jesús se apartaba. Él sabía que el Señor estaba en Getsemaní, que era el lugar común donde iba a orar. Contaba con la amistad de Jesús y de los demás apóstoles. Cristo tuvo un buen trato con él. Y hasta el último momento le llamó amigo. Le voy a decir una cosa, hermano. Amigo no era como una burla, no, ni un desprecio, no. Él lo llamó amigo. Jesús sabía exactamente lo que se propuso hacer desde el principio. Y sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando con un beso traicionero me entrega. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 26:24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más ay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y entonces respondió Judas,
el que lo entregaba, y dijo, ¿soy yo, maestro? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Ahora bien, están en la mesa sentados todos. Y Judas le pregunta al Señor cercano. Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Y el Señor no se lo voció a los otros apóstoles. Mire, si se lo dice a Pedro, ahí seguro se un rebú grandísimo. Y Juan le preguntó, rescatado en el Señor, dice la palabra de Dios, Juan le preguntó al Señor, ¿quién es el Señor? Y el Señor no le dijo quién era. O si se lo dijo muy en secreto. ¿Y cuáles fueron los errores de este hombre, hermano? Un corazón no arrepentido aún andando en el pueblo de Dios. A pesar de que Judas anduvo con Jesús de día y de noche, de que escuchó sus sermones, sus oraciones e enseñanzas, a pesar de haber recibido autoridad para echar fuera demonios y ver a Jesús obrando todos los milagros y sanar toda la clase de enfermedad junto con los demás apóstoles, el corazón de Judas era perverso. Y el Señor le había dicho, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y qué triste es irnos al infierno desde el mismo lado, sentado junto al Señor, hermano. Era un hombre ambicioso de las cosas terrenales. Judas nunca se convirtió de corazón y por eso tenía su ojo puesto en las cosas terrenales. Tal como Giesi, el criado de Eliseo, Judas tenía ambiciones terrenales y estaba dispuesto a ser infiel a Dios por un poco de gloria y de posesiones. Por eso dice el texto que leímos en Mateo 26, capítulo 14 al 16, dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, fue al principal sacerdote y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas, hermano, no fue una cosa repentina, él planificó cómo entregar al Señor. ¿Por qué? Porque Judas amaba el mundo y las cosas de este mundo. Amaba esas cosas y el dinero más que a Dios. Y el apóstol Juan nos dice que el que ama el mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. El amor de Dios no estaba en Judas. Cuando los líderes religiosos buscaban la manera de capturar al maestro, Judas se ofreció a ayudarlo. ¿Por qué? Voluntariamente, no, por dinero, hermano. No me que él preguntó, ¿cuánto me van a dar? Es como la gente de la radio y la televisión en estos tiempos. ¿Qué tú quieres? ¿Que te defienda públicamente? Dame lo mío primero. DLM, le ponen en sus cosas, DLM, dame lo mío. Judas hizo lo mismo, dame lo mío. Y él pensó que se iba a convertir en famoso al entregar a quien perturbaba a toda la nación. Y en Jerusalén, sin saberlo, se convirtió en herramienta de Satanás. Porque Satanás, dice la Biblia, entró en él para cometer este acto. Tenía ambición por el dinero, traicionó a su maestro y por solo 30 piezas de plata. Ahora bien, hermano, 30 piezas de plata no eran 2 cheles. Calculado al valor de hoy, serían más o menos de 20 a 25 mil dólares. O sea que Judas hizo un negocio con el Señor. Hermano, y hace mucha gente que viene haciendo un negocio con las cosas de Dios. Ahí está Simón el mago que quería, dame esos poderes para yo. Se llama simonía en la iglesia, pero en la iglesia en el día de hoy, hermano, está lleno de simonías. Yo he visto pastores, no lo he visto yendo a su iglesia, porque eso no es iglesia. Si me da $20 te saco de tu silla, si me da 50 te llevo al tercer nivel, pero si me da 500 te llevo al cielo. Y la gente va de tonto, hermano, y lleva a los guardias. Han traicionado a su maestro por dinero. En el día de hoy, hermano, la teología de la prosperidad, que no entiendo teologías, pero sí prosperidad para ellos, es un negocio por eso. Y las iglesias están llenas. Y hemos conocido personas que aún estando con nosotros, nunca ofrendaron en medio nuestro. Cuando se van a otro lugar, lo ofrendan de más y dan sus $100 para que lo saquen de la silla y lo lleven un poco más al cielo. Vendemos al Señor en estos tiempos como si no, por un puñado de dinero, un puñado de... Y yo me pregunto, hermano, ¿qué podemos aprender de esto?
es posible estar cerca de Jesús y a la vez estar lejos de Él. Judas no amó a Jesús y prefirió las cosas terrenales como muestra su traición y sus robos. No estaba realmente interesado en lo que el maestro enseñaba, siendo honesto. Lo que Judas creía es en esencia, no era muy diferente de lo que hoy se conoce como el evangelio de la prosperidad. Quería a Cristo como un medio para su fin personal y orgullo. Y por eso era su seguidor. Y hay muchas personas, hermano, y que Dios nos libre de eso, que seguimos a Cristo por esa razón. Porque no va a dar nombre. Porque no va a dar importancia. Y esos hermanos que consiguen esos nombres, esa popularidad, cuando caen, el golpe es más duro. Puedo imaginar a Judas desilusionado a medida que conocía más a Jesús e incluso enojado creyendo que Jesús le había engañado y que había despreciado su tiempo estando con él. Por eso cuando llegó el punto en que se obstinó y por fin reconoció que Jesús no era lo que le serviría para sus propios propósitos, lo traicionó mostrando que nunca fue un verdadero discípulo del Señor. Si Judas fue de los hombres más privilegiados en la historia, caminó 3 años en la cercanía de Jesús, testigo de milagros, asombroso, e incluso predicó junto con los otros discípulos, pero nunca valoró y amó al Señor Jesucristo como Él nos pide que le amemos y que le valoremos. Y eso es triste, hermano. Cuando nosotros cantamos un himno hermosísimo aquí, que tiene que ver cómo amar al Señor Jesucristo. Hermano, cuando dejemos de amar al Señor Jesucristo, nos convertimos en un Judas cualquiera, porque nuestro amor hacia Cristo tiene que estar por encima de todo. Y Jesús muchas veces habló cosas que se aplicaban a Judas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Mateo 6, 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y los rincos rompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni los rincos rompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón, hermano. En Mateo capítulo 7, 21 dice allí la palabra de Dios, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera al demonio? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. E incluso advirtió sobre la venta para quien lo traicionó con un beso. Pero Judas, hermanos, se le olvidaron las palabras. Su ambición estaba por encima de lo que Dios había enseñado, que el Señor había enseñado. De hecho, podemos decir que Judas nunca fue salvo, que iba a traicionar al Señor. ¿Por qué? Porque siempre fue el hijo de perdición. Y le voy a decir algo, hermano, cada época ha encontrado Judas en las iglesias. Aquellos que por fuera fingen la lealtad a Cristo, pero que en el corazón son sus enemigos. Ahora a coger para la iglesia. O sea, nosotros mostramos amistad con muchas cosas. Mostramos enemistad al Señor con muchas cosas. Cuando no nos interesan las cosas del Señor, cuando no nos interesa reunirnos con el pueblo de Dios, cuando no nos interesa orar, cuando no nos interesa leer la palabra de Dios, eso es enemistad contra el Señor. Y muchos están en las iglesias, hermano, porque quieren ganar incluso estatus o tranquilizar su conciencia culpable por medio de fingir justicia o lograr cualquier otro propósito. El motivo subyacente siempre es servirse y agradarse a sí mismo, no agradar a Dios. Judas hizo eso, hermano, se agradó a sí mismo y no quiso agradar a Dios.
Y nosotros debemos revisar nuestras vidas, a ver si estamos agradando a Dios o no estamos agradando a nosotros mismos. Porque si no, somos igual que Judas. Y quiere el Señor que se hable más en nuestros púlpitos sobre la verdad de que es posible estar dentro de las cuatro paredes de una congregación y hasta tener un ministerio exitoso y aún así no formar parte de la iglesia de Dios. Qué triste esto, hermano. Tenemos un ministerio, hacemos muchísimas cosas y no somos parte del cuerpo de Cristo. Lo hacemos por conveniencia propia. Por eso la historia de Judas, ahora que vamos a tomar la Santa Cena, quien entregó a Cristo para que derramara su sangre por nosotros, hubo un propósito de Dios en todo esto, pero la parte que tiene que ver, hermano, con Judas nos lleva a reflexionar a todos nosotros que nos decimos ser cristianos. ¿Por qué? Porque en las iglesias está llenos de Judas. Las iglesias, hermano, hay muchos Judas. Quieren a Cristo por un simple bien para sus vidas. Personas que aunque están cerca de la predicación de la verdad, tienen sus corazones lejos de ella. Y eso debe llevarnos a examinarnos nosotros mismos en esta mañana que vamos a tomar de la Santa Cena. Señor, ¿dónde yo estoy? ¿Yo soy uno más como Judas o soy un verdadero discípulo tuyo que te estoy siguiendo porque te amo? Porque tú te entregaste por mí, porque derramaste tu sangre por mí. Y examinando también a la luz de todo lo que vamos a hacer ahora, en el tiempo de Santa Cena, para ver si nosotros, por lo menos, estamos intentando serle fiel al Señor en estos tiempos difíciles. Recuerden, hermano, la historia que comenzamos al principio. La parte más oscura del infierno se le dan a los traidores. En ese lugar está Judas. Que reflexionemos nosotros, hermanos, que no somos como Judas, traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Que seamos verdaderos discípulos del Señor. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede llenar nuestras vidas. Por eso dice el profeta en Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La esencia misma del mal es rechazar al Dios digno de toda nuestra adoración y tratar orgullosamente de llenar nuestras vidas con cosas que jamás podrán llenarlas. Con bienes terrenales. Judas representa perfectamente estos males de lo que habló Jeremías. Él creyó que era mejor tener un puñado de moneda que tener a Cristo. Luego vio el error que cometió, pero en vez de arrepentirse decidió quitarse su propia vida. Y Judas es claro un ejemplo de que en realidad de nada sirve tener cosas materiales sin tener a Cristo. Una frase que se atribuye a Carl Spurgeon es la siguiente: quien le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Hermano, ¿cómo estamos sirviéndole al Señor? Y esto de Judas es una advertencia para nosotros. Hay un corito que dice: tomado de la mano con él yo voy donde él va. Y yo iré con el Señor. Estamos tomados de la mano con el Señor, pero no con un puñal escondido para enterrárselo cuando sea necesario. Cuando creamos que debemos apartarnos del Señor. La victoria más grande de Judas y Satanás se convirtió en su peor derrota de ambos. Judas pensó encontrar la fama, el reconocimiento y la riqueza y la buena vida, pero en realidad encontró la deshonra, el rechazo, la pobreza y la muerte eterna. Por eso dice la palabra de Dios: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por eso es la palabra que enseña, porque lo que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual condicionando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí está Judas. El amor a este mundo, hermano. ¿Qué estamos nosotros haciendo para no mostrar que nuestro comportamiento no es igual que el de Judas? Revisemos nuestras vidas, hermano, a la luz de esto, lo doloroso que es una traición. Y más cuando traicionamos al Señor. En estos días nos ha tocado llorar mucho porque vimos hombres de Dios con apariencia de piedad, quienes seguimos profundamente, que estaban traicionando al Señor. No queremos batir sobre estas cosas, hermanos, pero esto es una advertencia para nosotros. ¿Hasta dónde está mi compromiso con Dios? ¿Hasta dónde está mi compromiso con el Señor Jesucristo? ¿Por qué estoy andando con Cristo? ¿Qué beneficio estoy buscando? Cuando ya se nos ha dado todo. Es algo, hermano, que nos debe llevar a reflexionar en nuestras vidas en esta mañana que vamos a tomar Santa Cena. De ese cuerpo que posteriormente fue partido en la cruz del Calvario, su sangre derramada. ¿Qué es lo que vamos a recordar en este momento? Eso sucedió, hermano. Claro, estaba en los planes de Dios, por una responsabilidad humana. Eso sucedió por la traición de un hombre que traicionó a Cristo, estando cerca de Él. Vamos a pensar en eso en este momento, que vamos a la Santa Cena. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque aún estamos delante de tu presencia y tú nos has bendecido grandemente. Por eso te pedimos, oh Dios, que siga cuidando nuestros pasos y nuestras vidas y que podamos caminar, Señor, junto con Cristo y que nosotros no seamos el reflejo de hombres como Judas, sino que seamos fieles discípulos tuyos. Y más en estos tiempos que necesita la iglesia manifestar su gloria a través de hombres y mujeres que te sirven con libre conciencia, por amor a ti y a tu reino, no por amor a este mundo. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.